dificultad, frente a alguna adversidad por la que has pasado. Tus adversarios o enemigos fueron más fuertes que tú. ¿Alguna situación te has superado y no has podido controlarla? ¿O incluso querías hacer cosas para el Señor, pero no salieron o no se pudieron hacer? El Señor valora nuestros deseos de servir, pero tiene en más importancia otros factores de nuestra vida, como vamos a ver. Quiero en esta introducción presentar dos ejemplos que conocemos bien. Uno de ellos fue el profeta Elías. Primera de Reyes 19, no hace falta que lo busquéis, solamente lo voy a mencionar. Elías 19 en Primera de Reyes, él había desafiado a los profetas de Baal y por medio de la oración consiguió que no lloviera durante 3 años y medio, que hubo una sequía. Pero a continuación de esa oración y de ese hecho que él consiguió, a continuación él se vio desanimado, se vio sin fuerzas y con miedo. Incluso él se escapó para esconderse en una cueva. Pero Dios salió a su encuentro para darle ánimos y fuerzas para seguir adelante con su ministerio. Esto es lo que el Señor quiere. Y Santiago 5:17 menciona este ejemplo, este caso de Elías, y él dice que Elías era un hombre de sentimientos o pasiones semejantes a los nuestros. Dice el texto bíblico allí que era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero como digo, después de este gran hito, podemos decir, él se vio desanimado y el Señor salió a su encuentro para darle ánimos, para darle fuerzas, porque su ministerio tenía que seguir adelante. Otro ejemplo, y solamente muy brevemente porque no podríamos entrar en todo esto, es el caso de David, nada menos que el rey David, el gran rey David. Él tuvo en su vida muchos momentos, muchas ocasiones en las que estaba hundido y al borde de la desesperación. Así lo dice él en muchos de los salmos que él escribió, pidiendo el auxilio y el rescate de Dios, según describe, como digo, él mismo en muchos de los salmos, por ejemplo, el 13, el 17, el 22, el 25, el 28 y muchos más. Bueno, son cosas que nos pueden pasar a todos, de que hemos vivido grandes acontecimientos en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra iglesia, y de repente, pues por lo que sea, entra el desánimo, entra un bajón, pero el Señor está ahí porque Él quiere que nosotros sigamos adelante, ya que Él nos ha dado como creyentes un ministerio, un servicio para el Señor. Pero para el creyente, como digo, lo más importante no es cuánta fuerza tenga. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Todo puedo hacerlo porque es Cristo el que me da ese poder, esa fuerza, el que me fortalece. Con el poder de Cristo lo podemos todo y somos más que vencedores, dijo Pablo en Romanos 8:37. Y el creyente no basa su poder entonces en la fuerza que tenga por sí mismo, cualquier cantidad de fuerza que pueda tener, sino en el poder todo suficiente de Dios. Como dice Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y lo cantamos también en algún corito, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y como iglesia también queremos hacer grandes cosas para el Señor y a veces podemos desanimarnos si miramos el tamaño de nuestra iglesia frente a iglesias mucho más numerosas, pero si nos basamos en nuestras propias fuerzas no conseguiremos nada. Tal vez haremos grandes cosas y con mucha parafernalia, pero esto por sí solo no llega al Señor. Y en el Nuevo Testamento
encontramos una iglesia que era pequeña y que tenía poca fuerza, pero el Señor la alaba porque tenía lo más importante, es decir, porque ponía por obra la palabra de Dios y daba testimonio de él. Es la iglesia de Filadelfia, de la cual leemos en Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. De esto es lo que quiero hablaros en esta mañana. Y vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 3, del 7 al 13, pero quiero resaltar un aspecto de esta iglesia y lo que el Señor le dijo, recogido en 3 frases que encontramos en un versículo. Luego os lo voy a decir, lo cual es muy importante para nosotros hoy. Leemos el texto, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el desarrollo de este pasaje solamente tendremos tiempo para ver algunos detalles más importantes según el enfoque que he dado a este asunto, a este tema, y basado sobre todo en un versículo, el versículo 8, pero vamos a ver algunos detalles más del pasaje. Vamos a verlo todo esto en 4 puntos. Van a ser breves, salvo el punto 2, que es un poquito más extenso, porque tiene 3 apartados. El primer punto sobre esta carta, sobre este mensaje, es quién es el autor del mensaje. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Y ahora dice, esto dice el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Y esta frase expresa 2 atributos personales de Cristo. El Señor Jesús es el santo en el sentido más absoluto de la palabra. Él fue impecable y lo demostró cuando vino a este mundo a vivir entre los hombres, entre los seres humanos. Él fue impecable, el santo. Y es el verdadero en el sentido de ser genuino, de ser auténtico, de no haber ninguna falsedad en él. Y estos 2 atributos de Cristo hablan de su divinidad. Él es Dios, es la segunda persona de la deidad. Y la segunda frase de este versículo dice también el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esta otra frase con estas características hablan de la humanidad del Señor. Él como el descendiente de David o como el gran David, ¿verdad? Y habla de la soberanía absoluta de Dios para abrir puertas y cerrar bocas. Cristo el Mesías tiene el control y la administración absoluta sobre su reino. Él es el que abre porque es el único capaz y digno de dar entrada.
Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único que puede dar entrada a su reino. Y Él es también el que cierra, porque solo Él puede excluir de su reino. Y en el Nuevo Testamento tenemos varias listas de aquellos que dice que no podrán entrar. Y le da una serie de listas de pecados y de personas que viven de esa manera. Esos no podrán entrar, no pueden ver el reino de Dios. Están excluidos, pero solo Él es el que tiene el poder de excluirlos, porque no cumplen esos requisitos y porque no quieren creer en el Hijo de Dios. Por eso, cuando Él abre, ninguno puede cerrar, y cuando Él cierra, ninguno puede abrir. Esto habla entonces de su humanidad. Pero Cristo es el Mesías, heredero del trono de David. Él es la simiente de David. En el segundo punto del mensaje entramos en el versículo 8, que como digo va a ser el punto un poquito más extenso, pero poca cosa. Y hay ahí tres frases que son las que quiero destacar. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, etc. El Señor le dice a esta iglesia que conoce sus obras. Otros tal vez no las conozcan, pero se refiere a ese conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Y estas obras de las cuales habla ahí el Señor, yo conozco tus obras, las obras de la iglesia de Filadelfia, no son méritos para la salvación. Esa iglesia era de creyentes, como no podía ser de otra manera, y ya eran salvos, sino que eran obras de la iglesia para bendiciones y galardones de Dios a sus redimidos. Y Dios conoce las obras de cada uno. Él, como digo, tiene un conocimiento íntimo y sobrenatural. Nadie más lo tiene como lo tiene Él. Todo lo que hagamos por el nombre del Señor tendrá su recompensa. Aunque los demás no las conozcan, Él sí las conoce. Y toda obra que hagamos por el nombre del Señor tendrá su recompensa. Cuando nos entre el desánimo, porque nadie nos reconozca, tenemos que ser conscientes de que el Señor sí que nos conoce nuestras obras y nos reconoce como sus hijos. Y Dios nos ama, y nuestros enemigos también lo reconocerán. Tarde o temprano también lo reconocerán. Sigue diciendo el versículo, el texto bíblico, que he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y la puerta abierta aquí tiene que ver con la oportunidad para predicar el Evangelio a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana. Y esto nos habla entonces de buscar y aprovechar las oportunidades que el Señor nos da para dar testimonio de nuestra fe y predicar el Evangelio, evangelizar. Esa es nuestra misión como creyentes y como iglesia. Y ahora vienen estas tres frases que me llaman la atención y que son la base del mensaje de esta mañana. Le dice: porque aunque tienes poca fuerza, aunque, no le dice solamente tienes poca fuerza, no, dice aunque, es un condicional, aunque tienes poca fuerza. Y eso es una referencia al poder material, ya que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña en número de miembros y en influencia también. Y era también una iglesia pobre en recursos materiales porque sus miembros eran también de baja condición social. Hablamos de la iglesia de Filadelfia, allí en el Asia Menor, la actual Turquía, hace 2000 años. Pero dice que eran ricos en bienes espirituales, eran fieles a Dios y a su palabra, cosas que conllevan no un poder humano, sino el verdadero poder del Espíritu de Dios, como citamos en Zacarías 4:6, no con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Y si en las distintas circunstancias de la vida nos vemos, ya sea como individuos o como iglesia, en situación de debilidad,
por ser minoría o por no tener suficientes recursos materiales, primero tenemos que confiar en el Señor y pedirle a Él las fuerzas y recursos que necesitamos, porque Él los tiene todos y están a nuestra disposición. Tenemos que pedirlos, como Santiago dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, de sabiduría y de todo lo que necesitemos, ¿verdad? Hay mucha enseñanza en la Biblia y en el Nuevo Testamento acerca de la oración. Pedirla a Dios. Y segundo, este versículo nos enseña que lo más importante para Dios de nosotros, por encima de las fuerzas que tengamos, y ahí está lo que les va a decir ahora a continuación. Por eso que para el Señor no importa el tamaño de la iglesia. Al Señor lo que le importa es la fidelidad al Señor y a su palabra. La misión de la iglesia, tenga el tamaño que tenga, es sembrar y regar. Como Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que la misión nuestra es sembrar y regar la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio. Y Dios se encarga del resultado. Dios se encarga del resultado. Y como digo, por eso siempre podemos y debemos sembrar y regar con independencia de si somos una iglesia grande o una iglesia pequeña. El tamaño que a Dios le importa no es el tamaño físico, sino el espiritual. A Dios le importa nuestra fidelidad a su palabra para vivir de acuerdo a sus demandas. Y le importa que seamos testigos, que demos testimonio de lo que Él ha hecho con nosotros para que otros también vengan a Cristo. Y si cumplimos con esta doble misión, Él entonces dará crecimiento, tanto hacia afuera como hacia adentro. Es decir, crecimiento numérico y crecimiento espiritual en la iglesia. Y decíamos que este versículo 8 nos enseña qué es lo más importante para Dios de nosotros por encima de nuestras fuerzas que tengamos. Por eso dice, porque aunque tienes poca fuerza, segundo apartado, has guardado mi palabra. Eso es un elogio. Has guardado mi palabra. El decirle que tienes poca fuerza a esta iglesia no era un reproche, sino que era una demostración de aprecio. Dios la apreciaba. Por eso, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque esta iglesia tuviese poca influencia entre los ciudadanos de Filadelfia, sus obras eran irreprensibles. Es un hecho histórico y real en esta iglesia de Filadelfia, porque ellos habían demostrado lealtad a la palabra de Dios a pesar de las dificultades por las que tuvieron que pasar. Las circunstancias no les habían hecho cambiar o adaptar el contenido de su mensaje. Y tenemos que ser conscientes entonces del infinito valor de la palabra de Dios. Es la verdad, es infalible, permanece para siempre y es la máxima norma de fe y conducta del creyente. Cuán importante es entonces para Dios que sus hijos guarden su palabra, es decir, que la obedezcan y que obedezcan sus mandamientos. Entonces me pregunto, ¿conocemos nosotros su palabra, sus enseñanzas, sus doctrinas? ¿Cuánto conocemos de ellas? ¿Estamos aprendiendo de ellas cada día un poco más? Es más, ¿disfrutamos estudiando su palabra? Si buscamos momentos en nuestra vida para estudiar su palabra, os aseguro que vamos a disfrutar de ella, porque estamos aprendiendo de ella, lo cual es para nuestro bien y nos hace disfrutar y gozar de ella. Y el tercer apartado de este versículo 8, además de que habían guardado su palabra, le dice a continuación, y no has negado mi nombre. Quedaos con estas tres frases de este versículo. Tienes poca fuerza, pero aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto se refiere a que en un tiempo concreto en el pasado,
cuando estos creyentes de Filadelfia fueron presionados para que negaran su relación con Cristo, ellos se mantuvieron firmes y fieles en sus convicciones y en su fe, a pesar de su situación de prueba. Y qué fácil es, sí, negar su nombre cuando las circunstancias son difíciles para nosotros por las burlas y los menosprecios que nos hacen. Cuán fácil es. Y tenemos ejemplos de esto en la misma Escritura y en la historia también. Tenemos ejemplos negativos y ejemplos positivos. Por ejemplo, Pedro, el paradigma que solemos usar en estas cuestiones, en estos temas. Cuando falló en su condición de discípulo y negó 3 veces al Señor, a su maestro, a aquel a quien pocas horas antes le había dicho que jamás le negaría. Mateo 26, 33 al 35 respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca. Qué peligroso es esta frase, yo nunca, o yo siempre, depende, ¿no? Pedro dijo: yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Cuidado, y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice aquí el texto, no fue Pedro solo. El apóstol Pablo dijo que el que piensa estar firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10, 12. Y me gusta una frase que dice Matthew Henry, cuando dice que aunque Dios nos guarde de ser peores de lo que somos, aunque Dios nos guarde de ser todavía peores de lo que somos, deberíamos avergonzarnos de no ser mejores de lo que somos. Deberíamos avergonzarnos de no ser mejores de lo que somos. Pero también tenemos ejemplos positivos, verdaderos incentivos para nosotros y para nuestra vida. Esteban, por ejemplo, llamado el primer mártir de la iglesia cristiana, él había sido elegido diácono por los apóstoles y dice la Escritura que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Hechos 6:5. Y siendo lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, Hechos 6:8. Y esto despertó envidias y celos, y unos de la sinagoga sobornaron a otros para que dieran falso testimonio contra él, versículos 9 al 14. Pero en el capítulo 7, donde tenemos narrado el martirio de Esteban, allí Esteban presenta su defensa con valentía, dando testimonio de Dios y de la historia de Israel como el pueblo de Dios, y los acusadores dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, 7:54. Y le prendieron y apedrearon fuera de la ciudad, versículos 57 y 58. Esteban, el primer mártir, pagó con su vida el no haber negado su nombre, el nombre de Dios. Y tenemos también ejemplos más cercanos en la historia a nosotros, nuestros hermanos en los tiempos de la Inquisición española, aunque hace ya 5 siglos, que también pagaron con su vida y fueron, como sabéis, quemados vivos en la hoguera públicamente por no negar su fe. Yo me paro a pensar en esto porque me llama mucho la atención y me hace emocionarme y llorar por ellos, porque es tremendo llegar a esta circunstancia. Saber que si nos mantenemos firmes delante de Dios porque no queremos negar a Dios ni su nombre, lo vamos a pagar con nuestra vida, y estos hermanos fueron quemados vivos. Yo creo que el Señor en estas ocasiones, Él da fuerzas a estos hermanos, le da su gracia para resistir, quizá de alguna manera mitigue el dolor físico,
porque saben que en unos minutos van a estar cara a cara en la gloria con el Señor. Pero nosotros, ¿qué tiempos vivimos hoy? De libertad, donde no tememos por nuestras vidas, ni mucho menos este tipo de sufrimientos, ¿verdad? En otros países en la actualidad también tenemos hermanos que están siendo perseguidos por causa de su fe. Y Jesús promete, y esto es también fuerte, pero es un incentivo también para nosotros. Jesús promete que el que niega su nombre delante de los hombres, dice que será negado delante de los ángeles de Dios. Lucas 12:9. Y muchos entonces tendrán que escuchar en aquel día aquellas terribles palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esos son los que le niegan porque no son del Señor, ¿no? Aquellos que voluntariamente lo niegan porque no lo reconocen como Señor. Ahora, sentimos nosotros esa presión para que suavicemos o endulcemos el mensaje del Evangelio. En la actualidad tenemos muchas leyes injustas y algunas hasta son incluso aberrantes, ya que van en contra de las claras enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto a prácticas que Dios abomina. Y todos creo que sabéis a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Y esto tiene además el agravante de los medios de comunicación que se hacen eco de esto, y no solo de eso, sino que también aprueban esas conductas e incitan veladamente o abiertamente a tales prácticas, ¿no? Hoy, libertad para todo lo que uno se le ocurra. Ahora bien, ¿sabemos nosotros rechazar estas prácticas? No en nuestra vida, por supuesto, sino frente a otros que nos quieren bombardear con esto. ¿Sentimos nosotros vergüenza o miedo de testificar de nuestra fe, de lo que Dios ha enseñado y escrito en su palabra? ¿Obedecemos nosotros su palabra? Avanzamos al punto 3 del mensaje, son más breves ahora. Después de todo lo que el Señor acaba de decirle a la iglesia de Filadelfia, ahora le habla de que va a haber una recompensa. Versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, en este texto, hay dos frases que son dos cuestiones importantes y las voy a mencionar de pasada. Esta hora de la prueba, que dice aquí, se ubica dentro de los tiempos futuros que anteceden a la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra, que se identifica con ese periodo llamado de la gran tribulación. Dice, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y en otros lugares dice que lo que ocurrirá ahí serán sufrimientos y angustia, tribulaciones, cual nunca jamás la hubo ni jamás la habrá. Va a ser un momento único en la historia. Pero dice, primero, que el propósito de esta hora de la prueba tiene el propósito de probar a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y podíamos pensar en una lectura rápida que nosotros también somos moradores de la tierra, pero no se refiere a nosotros, no se refiere a la iglesia, sino que la frase los que moran en la tierra o los moradores de la tierra es una frase que en el libro de Apocalipsis se repite muchas veces y tiene que ver con aquellos que su vida está arraigada en esta tierra, solamente en esta tierra. No quieren ni piensan en otra vida. Y por eso su afán está solamente en esta tierra. Por eso se les llama moradores de la tierra.
es decir, los que no tienen la ciudadanía celestial, como sí tenemos nosotros, ¿no? Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que esta prueba para probar a los que moran sobre la tierra no está diseñada para la iglesia. Y hay otros muchos textos más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Serán pruebas de angustia para Jacob, es decir, para Israel y para las demás naciones gentiles. Así que esta hora de la prueba no está diseñada para la iglesia, sino para el mundo malvado, injusto y pecador. Y por la gracia de Dios, esa recompensa también nos abarca a nosotros, la iglesia. Pero fijaros también que dice que te guardaré de la hora de la prueba. No dice te guardaré de la prueba, que entonces eso tendría un significado. Bueno, si me toca pasar ese tiempo en este mundo, bueno, la prueba, el Señor me va a guardar de la prueba. Pero no dice te guardaré de la prueba, dice te guardaré de la hora de la prueba. Es decir, te guardaré del tiempo en que esa prueba tenga lugar en este mundo. Es decir, durante el tiempo que esa prueba tenga lugar aquí, nosotros no estaremos aquí. Basándonos en Apocalipsis 19, yo puedo decir, y vosotros también, que nosotros estaremos de boda, ¿verdad? Porque se celebrarán en ese tiempo las bodas del Cordero. Así que esto es importante también para nosotros. No vamos a estar aquí durante la gran tribulación. El Señor vendrá primero, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, nos recogerá y nos llevará con Él, donde allí en los cielos se llevará a cabo esas bodas del Cordero con nosotros, con su iglesia. Bien, el cuarto punto y el último son los versículos siguientes. La recompensa de esta iglesia y nuestra es esta: guardados de la hora de la prueba. Es una gran recompensa. Y el cuarto punto, como digo, es que también se le da a la iglesia una promesa, versículos 11 y 12. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y la frase aquí, yo vengo pronto, sugiere un acontecimiento rápido e inesperado, no necesariamente inmediato, dentro de 5 minutos, de 1 hora, de 1 año, no. También sabemos que queda poco tiempo y que será pronto, pero de lo que habla el texto aquí es de que cuando venga será un acontecimiento rápido, será un acontecimiento rápido e inesperado. El mundo no lo espera, pero nosotros sí tenemos que estar en espera. Y el acontecimiento de su venida aquí tiene que ver, como digo, con el arrebatamiento de la iglesia del versículo 10. Y es una exhortación entonces a aferrarse de la esperanza que es propia del cristiano, porque el incrédulo no tiene esta esperanza. El creyente, la verdadera iglesia, solo tiene entonces que resistir hasta que llegue ese día del arrebatamiento, o el día que el Señor venga antes primero por nosotros y nos lleve con Él. Pero si estamos en la tierra cuando eso se produzca, nuestra resistencia y nuestro estar firmes en este mundo es hasta que llegue ese día. Una vez que el Señor nos lleve con Él, ya no tenemos que resistir más, ya viene entonces el gozo y la gloria. Y los creyentes, todos los sistemas religiosos falsos tendrán que sufrir los juicios de la gran tribulación. Los creyentes de Filadelfia y nosotros hoy día somos exhortados a agarrarnos entonces firmemente de las riquezas espirituales que Dios ha derramado sobre ellos y sobre nosotros hasta el día en que estemos en la presencia del Señor. Y decía el versículo 12 que hemos leído también, de que al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia de una columna? Pues sugiere estabilidad y permanencia.
porque una columna sostiene o soporta el peso del edificio. Una lámpara puede ser cambiada de sitio o eliminada. Una pared o un tabique puede ser movido de sitio. Una columna no, ¿verdad? Bien, pues entonces esto nos habla de que nadie nos va a mover de nuestro sitio en el cielo. En el templo de mi Dios, dice, que significa en el santuario de mi Dios, como hemos estado también meditando al principio esta mañana. Y la idea es entonces de un lugar dentro del santuario, del lugar santísimo, no afuera en el pórtico o a la entrada, haciendo referencia al templo, sino en la misma presencia de Dios. Dice, y nunca más saldrá de allí, dice el texto bíblico. Nunca más saldrá de allí, es una frase enfática que equivale a jamás o bajo ninguna circunstancia. El creyente es que no tendrá ningún deseo, una vez estando allí, de salir de allí, de la presencia de Dios. Y no habrá entonces ya más separación. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Y esa es la promesa del Señor para el vencedor, el que venciere, de que disfrutará de una íntima comunión con Él en el cielo. Termino con un brevísimo repaso de conclusión. Primero, de este mensaje, la autoridad de quien da el mensaje, el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Segundo, mucha fuerza o poca fuerza, pero aún con poca fuerza tenemos que ser fieles y obedientes como lo fue la iglesia de Filadelfia. Tercero, fidelidad a la palabra de Dios, porque ella es verdad, y si ella es verdad, nos protege del error. Si conocemos la verdad, nadie nos podrá engañar. Si no conocemos bien la verdad, entonces nos pueden hacer dudar o nos pueden inducir a error. Pero si tenemos conocimiento de la verdad, el error sabemos reconocerlo y rechazarlo. Cuarto, el testimonio fiel nos tiene que llevar entonces a no negar su nombre. Y como hemos visto, para Dios es fundamental que sus hijos den testimonio de Él y no le nieguen. Por eso nos dio la gran comisión en Mateo 28. Y quinto y último, hay recompensas y hay promesas. Librados de la hora de la prueba, de la gran tribulación, y disfrutar de una íntima comunión con Él en el cielo para siempre jamás. Muy bien, pues que con esta meditación el Señor nos bendiga para poder entonces vivir de acuerdo a esta manera y siguiendo el ejemplo de esta iglesia fiel de Filadelfia, que es de ánimo, de mucho ánimo para cada uno de nosotros, de seguir adelante, no volver atrás y ser fieles y testificar de Él sin negar su nombre, obedeciendo su palabra, poniéndola por obra. Que el Señor nos bendiga. Amén.